Recording in progress. Buenos días, doctor Cataño, ¿me escucha? Sí, mijo. Listo, doctor. Dele. Bueno, entonces, mi nombre es John Gerald Zarcila, soy fellow de primer año de enfermedades infecciosas de la Universidad de Antioquia y hoy vamos a llevar a cabo la conferencia de Eduardo Leiderman. El caso de hoy es un hombre de 63 años, natural de Copacabana, Antioquia, residente en Copacabana. De escolaridad es técnico operario de maquinaria pesada, estado civil casado, vive con la esposa, de ocupación es cesante, fue operario en el acueducto de Empresas Públicas de Medellín y de mascotas tiene perros y gatos. Y él vive en una finca, es como lo importante. De antecedentes patológicos, entonces vamos a empezar desde el 2020. ¿Tiene agua potable? 2020, sí, señor. Sí, agua potable, sí, señor. ¿Y de exposición de excretas cómo es? La exposición tiene acueducto en la casa, doctor. Listo. De antecedentes patológicos, el 23 de septiembre del 2020 le diagnosticaron linfoma B difuso de células grandes de patrón centrogerminal. En ese momento se encontraba en estadio 4, tenía compromiso paravertebral de L2, L3, compromiso hepático en ureter derecho retroperitoneal y tenía una punción lumbar que tenía compromiso en líquido cefalorraquídeo. Más o menos en enero de este año presentó episodio de COVID-19, fue leve, y en agosto de este año también, aquí está mal, es del 2021, presentó también un segundo episodio de reinfección. Qué pena, doctor. Es que no están pasando las diapositivas. ¿No está pasando? No rueda. Qué pena. No. Listo, qué pena. Ya reviso. Listo, ahora ¿sí en la pantalla? Sí, ahora sí. Listo, entonces lo que les mencionaba, entonces de antecedentes patológicos, linfoma B en el 2020 y 2 episodios de COVID-19, uno en enero y otro en agosto de este año. El segundo también fue leve. El segundo, doctor, ya lo voy a mencionar aquí en los antecedentes de hospitalizaciones, fue un episodio que requirió hospitalización. Fue moderado, doctor. Dentro de las hospitalizaciones, entonces, en 2020 estuvo hospitalizado por el linfoma B difuso. En septiembre del 2020, exactamente una vez se diagnosticó el linfoma, iniciaron manejo con albendazol de profilaxis y arrancaron el esquema de quimioterapia con R-CHOP, metotrexate y un esquema de prefase con dexametasona. Él estuvo hospitalizado más o menos hasta el 28 de septiembre y se programaron ambulatoriamente las quimioterapias. Recibió posteriormente en octubre el segundo ciclo de R-CHOP, también con metotrexate, y prednisolona dosis también altas por 5 días, más o menos de 60 miligramos día por 5 días. Y en noviembre recibe el tercer ciclo de R-CHOP con metotrexate y prednisolona. Para el 2021, en enero, presenta un episodio febril
Por ello fue ingresado a hospitalización y realiza múltiples estudios. Dentro de lo único que encuentran positivo fue una prueba PCR para SARS-CoV-2. En ese momento no requería oxígeno, duró más o menos 4 días hospitalizado. Por ello, pues, ellos consideran que 15 días después se puede iniciar el cuarto ciclo de RCHOP y recibe de nuevo corticoide a dosis altas. En febrero del 2021, el paciente vuelve a presentar un episodio de síndrome febril. Se consideró, en ese momento, pues se estableció que podía estar relacionado a un COVID prolongado y se dio manejo con antipiresis y manejo pues sintomático de ese episodio febril. Se dio ingreso y en marzo del 2021 reingresa. Ya en este momento seguía la fiebre y presentaba disnea. Le habían tomado una tomografía y la tomografía sugería neumonitis. En ese momento lo valoró neumología, le hicieron una broncoscopia con todas las tinciones, GRAN, KOH, tinta china, todo fue negativo y se consideró que pues, se beneficiaba de manejo con corticoide sistémico, dado contexto de neumonitis que podía estar relacionado a medicamentos según conceptuó neumología en ese momento. Dieron pues manejo de profilaxis con albendazol y continuaron la prednisolona más o menos por un mes. Se continuó por 30 días a una dosis de 20 miligramos día. El paciente pues se dio ingreso y reingresó en junio por dolor radicular muy intenso. En ese momento hematología lo vio y consideró que podría estar relacionado al compromiso del linfoma. También se solicitó una radiografía de tórax que mostraba opacidades reticulares y por ello hicieron una tomografía de tórax que mostraba la persistencia de los cambios en vidrio esmerilado más subpleural. Entonces se aprovechó en ese momento y se consideró que podía estar relacionado todo de pronto al linfoma versus la toxicidad medicamentosa. Se hizo una biopsia en cuña pulmonar y la biopsia dio como reporte neumonía en organización más neumonía escamativa like con eosinófilos intraalveolares. Lo volvió a valorar neumología y consideró que podía estar relacionado con un COVID prolongado o probablemente a toxicidad medicamentosa. Entonces le arrancan de nuevo dexametasona a dosis altas, más o menos por 5 días, recibió 16 miligramos de dexametasona y después continuó con esteroide oral. Ya el 2 de agosto reingresa por disnea y en este momento sí requiere oxígeno. La tomografía en este momento mostró empeoramiento de las opacidades reticulares y vidrio esmerilados pleural, por lo cual consideraron pues, que debía hacerse una nueva prueba porque ya estaba muy raro el cuadro clínico y salió pues, positiva en ese momento la prueba de SARS-CoV-2, una PCR. Le dejaron corticoides sistémico, oxígeno. El paciente se fue posteriormente con oxígeno domiciliario y los síntomas remitieron de la disnea. ¿Le hicieron RT a esa nueva PCR? Le hicieron RT-PCR. No. ¿Qué? No, Perdón, le calcularon el CT a esa PCR. no, señor. No, el CT no. No Vale. se le calculó en ese momento. El 26 de agosto, doctor reingresa de nuevo, pero ya ahora por dolor abdominal y en región lumbar. En ese momento los grupos tratantes consideraron que podría estar relacionado a una recaída del linfoma a nivel de la columna y ordenaron un bloqueo facetario por radiofrecuencia. Hasta ahí los antecedentes patológicos, hospitalarios y farmacológicos. Entonces la evolución de las tomografías fue así. El linfoma difuso, cuando se diagnosticó la tomografía de tórax, no presentaba cambios.
En el primer episodio febril, con el COVID, con la COVID leve, se veían opacidades en vidrio esmerilado, algunas subpleurales de predominio izquierdo. Ya en marzo, que presentó el episodio de neumonitis, que se sospechó que era por medicamentos, se evidenció que persistían, pero en menor proporción, pero persistían. Y aquí fue cuando pues, se dejó el esteroide por un mes seguido en dosis intermedias. En junio, cuando se volvió a valorar, le hicieron la tomografía y persistían las opacidades. Aquí fue cuando se realizó la biopsia en cuña pulmonar y se evidenció en la patología la neumonía en organización y la neumonía escamativa-like con infiltración eosinofílica. Y ya en agosto fue que reingresó, ya por la COVID-19, en compromiso moderado. Y vemos que tiene pues empeoramiento de las opacidades. Pero yo quiero resaltar Sí, aquí algo con esta diapositiva tan bonita que tienes aquí, porque miren la evolución radiológica del cuadro. O sea, el paciente nunca se ha mejorado, antes ha Sí, ido señor. empeorando. Puede que los síntomas hayan mejorado en algún momento, los síntomas van y vienen, pero el patrón radiológico todo el tiempo ha venido desempeorando desde el principio, y no necesariamente relacionado con el linfoma, porque el linfoma ha estado en tratamiento. Entonces, del patógeno que vayamos a hablar es un patógeno crónico, es un patógeno que el paciente tiene incluso posiblemente desde septiembre, o al menos desde enero, cuando empieza a tener los síntomas respiratorios que catalogaron como debidos a COVID, y para lo que ha recibido una gran carga de esteroides. Pero miren que el patrón radiológico en realidad nunca ha mejorado. El patrón radiológico siempre ha venido empeorando hasta lo que es ya agosto. O sea que es un cuadro de 8 meses de evolución, de unos síntomas respiratorios que van y vienen, de una fiebre que va y viene, posiblemente enmascarada por el montonón de esteroides que ha recibido, pero cuyo patrón radiológico en realidad nunca se ha resuelto, nunca ha mejorado. Siempre ha estado en progresión, en aumento, hasta lo que podemos ver ya aquí en agosto. Entonces, quiero llamar la atención de los que asisten acá para que vean ese detalle, y es que este señor nunca se alivió. Simplemente los esteroides bajaron la inflamación, bajaron la sintomatología, pero claramente la radiología nos muestra que nunca se alivió, nunca mejoró. Siguiente. Listo, doctor. De antecedentes alérgicos no tenía, tóxicos tampoco, transfusiones múltiples por las hospitalizaciones que había tenido y las aplasias que había tenido posquimioterapia. De inmunizaciones, tenía inmunización de neumococo y hepatitis B, no tenía el carnet en el momento, entonces no sabíamos las fechas para ese momento, y se había aplicado la primera dosis de Pfizer para COVID-19 en mayo de este año. De la NOTSA, lo que ya habíamos mencionado, perros y gatos, no tenía aves. Sí, El motivo pero es muy difícil. Sí. Pero es Sí, muy doctor. difícil ahí en lo que tú llamas NOXA, que serían como antecedentes epidemiológicos de contacto con zoonosis, pensar que alguien que vive en una finca en Copacabana no va a tener contacto con otros animales. Otra cosa es que él pues no lo refiera como sus mascotas, como perros y gatos, pero seguramente en el ambiente tiene que haber contacto con aves, puesto que hay árboles, tiene que haber contacto con murciélagos, puesto que se trata de un área rural, y tiene que haber contacto con roedores que normalmente habitan en los sitios rurales, de manera que pues él tiene muy de presente a perros y gatos, pero siempre en alguien que vive en una finca o que vive en un área rural hay que tener en cuenta también aves, roedores y murciélagos. Listo, doctor. Bueno, el motivo de consulta fue dolor abdominal y náuseas. El paciente presentó un cuadro clínico de un mes de dolor abdominal en epigastrio de características urente de 2 a Y esto 4. ya perdóname, ¿y la Sí, señor. enfermedad actual empieza cuándo? Porque yo voy en agosto. Entonces, él ingresó al hospital el 14 de septiembre. Ingresó por un mes
de dolor abdominal en epigastrio de características urentes. Él, como se había mencionado, doctor, en las hospitalizaciones, había ingresado un mes antes por dolor abdominal y dolor lumbar. Y en ese momento fue que se realizó la radiofrecuencia, porque se pensó que podía estar relacionado todo con el linfoma. Pero él reingresa por esta sintomatología persistente. El dolor abdominal era de características urentes de 2 a 4/10, con exacerbación de los síntomas en la última semana, y asociaba ya náuseas, regurgitación de los alimentos, carraspera, astenia, inamia e hiporexia. A la revisión por sistemas, fiebre no, señor, fiebre no refería al ingreso. A la revisión por sistemas refería pérdida de peso de 5 kilos, a nivel cardiovascular, edema de miembros inferiores, genituriano no refería, gastrointestinal refería pues lo de la enfermedad actual, osteoarticular no refería dolor articular, neurológico tampoco refería, y en piel, muy importante, refería que en julio de este año había tenido unas lesiones en piel, él las mencionaba como ronchas, que se autolimitaron y duraron aproximadamente 2 semanas. En ese momento, cuando pues, se evaluó, no se contaba con el registro fotográfico de las lesiones. Y había una nota de dermatología que en agosto, en la hospitalización que había tenido hace un mes, habían unas pápulas múltiples en región dorsolumbar sugestivas de milaria versus acné por esteroides que remitieron con ácido retinoico. Era lo que mencionaba dermatología y lo que mencionaba el paciente. Al examen físico... Perdóname, diarrea no. Sí, señor. Diarrea no mencionaba. Diarrea no. Al ingreso no tenía diarrea. Al examen físico la tensión arterial estaba en 94/67, con una media de 76, la frecuencia cardíaca de 96, respiratoria 16, no tenía fiebre, la temperatura en 37,2, saturando oxígeno ambiente 95%, con un peso y talla que le da un índice de masa corporal de 23,5. A nivel de cabeza y cuello tenía conjuntivas hipocrómicas, no presentaba adenopatías cervicales, la mucosa oral estaba sin lesiones. A nivel cardiopulmonar, los ruidos cardíacos rítmicos, sin soplo, ruidos respiratorios conservados sin sobreagregados, sin adenopatías, el abdomen globoso, los ruidos intestinales presentes, sin dolor, no se palpaban visceromegalias ni irritación peritoneal. Las extremidades presentaban edema grado 2 de miembros inferiores sin adenopatías inguinales y los pulsos estaban presentes. Neurológicamente él estaba alerta, orientado, con los reflejos normales, no tenía signos de focalización ni signos meningios, y a nivel de piel y anexos se evidenciaban unas lesiones puntiformes en muslos que desaparecían a la digitopresión. Estas eran las lesiones, doctor. Ah, exacto. Pues no se ve muy bien, pero ¿tú viste el paciente? Sí, señor. Estas son las lesiones. ¿Y esas lesiones te parecían no eran picaduras? Elevadas? Eran puntiformes de distintos tamaños como este también, doctor, que ve acá. No parecían picaduras, no eran elevadas, eran más bien planas y desaparecían a la digitopresión. Era como lo único en piel que se veía al examen físico, y esta pues es la foto ampliada de una de las lesiones que está acá. Y no, perdón, no eran pruriginosas tampoco. No, señor, en ese momento no. O sea, no refería a esas lesiones en realidad pues no le causaban ninguna molestia, era más lo que se veía que lo que en realidad sentía. Sí, señor, era lo que se veía. Las que él había presentado en julio, doctor, que en el momento de evaluarlo no teníamos registro fotográfico, él sí mencionaba que eran pruriginosas, pero estas no. Y no eran petequiales. Las previas no pues se sabe, doctor. Estas no porque desaparecían la digitopresión. Vasculíticas tampoco. Tampoco, doctor, no eran elevadas ni nada. ¿Y no había úlceras? No habían úlceras, no, señor. ¿Adenopatías? Tampoco. Desde el punto de vista hematológico, ellos consideraban que el linfoma estaba en remisión. Desde el punto de vista hematológico, lo único que tenía de recaída era el sistema nervioso central, que desde julio no se había podido hacer la quimio intratecal por las hospitalizaciones que venía presentando. Entonces eso estaba como
en espera y era lo único que tenía al pendiente, porque el resto, la tomografía por emisión de positrones ya mostraba remisión del linfoma. ¿Y él venía recibiendo quimioterapia hasta cuándo? Yo tengo aquí La hasta última marzo. quimioterapia, el último ciclo de quimioterapia fue en enero, que se hizo un L-RECHOP con metotrexate y las dosis altas de prednisolona del L-RECHOP. Fue el O sea, último ciclo que se hizo. todo este año estuvo sin quimioterapia y solamente dándole un montón de esteroides cada que presentaba Por un las cuadro de hospitalizaciones. hospitalización. Listo, hermano. Sí, ¿Hasta señor. ahí? Hasta ahí, sí, señor. Listo, entonces se trata de un hombre de 63 años que habita en la zona rural de Copacabana, tiene contacto con posiblemente múltiples animales, entre ellos perros, gatos, tiene un linfoma no Hodgkin, estirpe B, con un estadio 4 muy avanzado. El paciente venía recibiendo quimioterapia desde septiembre hasta enero de este año, con R-CHOP y con altas dosis de esteroides, diferentes esteroides. Él en enero presentó un COVID leve que le duró 4 días y después, desde marzo, empieza a tener un cuadro de neumonitis. Le hacen un lavado broncoalveolar, que entiendo que todo dio negativo, incluyendo tuberculosis, ¿cierto? Sí, todo. Y con esa neumonitis que piensan que puede ser asociada al linfoma, le empiezan a dar un montón de esteroides a lo largo de casi todo el año. Luego en junio empieza con un dolor radicular, una tomografía que muestra una neumonitis y muy importante, en junio le hacen una biopsia pulmonar que muestra, entre otras cosas, eosinófilos, que se interpreta como toxicidad medicamentosa y le dan más esteroides. Luego en agosto tiene otro cuadro respiratorio que le hacen una nueva prueba de la cual desconocemos el CT, pero le diagnostican nuevamente COVID y empieza con unos síntomas abdominales que al mes siguiente ya son de un dolor abdominal epigástrico urente, náuseas, síntomas de reflujo, pérdida de peso, edema de miembros inferiores y estas lesiones que están viendo ahí, que no sabemos bien si son unas picaduras o a qué corresponden. Entonces, estamos hablando de un cuadro muy crónico, como les mencionaba cuando vimos la evolución radiológica. No se trata de un cuadro de un mes de evolución, se trata de un cuadro de posiblemente 8 meses de evolución, de unos síntomas inicialmente respiratorios, nunca febriles, pero este señor con el montón de esteroides que ha recibido no va a presentar fiebre y que ha venido progresando lentamente. Entonces estamos hablando de un patógeno que progresa lentamente. Obviamente también debemos considerar el linfoma porque no venía recibiendo quimioterapia a lo largo de este año producto de las múltiples hospitalizaciones y una de las principales posibilidades que uno debe considerar aquí es una recaída del linfoma, aunque nos dicen que el PET-CT que no sé cuándo se realizó estaba limpio excepto por el compromiso del sistema nervioso central. Se realizó todo en enero, el PET-CT. No, entonces en enero todo estaba aliviado, entonces no sabemos si verdaderamente estamos hablando de una posible recaída del linfoma porque a lo largo de todo el año solamente se le hicieron tomografías y no tenemos un PET-CT reciente que nos indique si hay actividad metabólica en alguna de las cadenas ganglionares internas o si hay alguna lesión metabólicamente activa que sugiera infección. Lo que sí tenemos claro es que hay un cuadro pulmonar, hay un cuadro abdominal y posiblemente estamos hablando de una infección diseminada. Pero antes de siquiera pensar en infección, hay que pensar que pueda tener una recaída del linfoma porque hace varios meses no recibe quimioterapia producto de las hospitalizaciones. Entonces, debemos pensar no en un patógeno piógeno, puesto que esto es un cuadro que no es agudo, es un cuadro crónico, ni siquiera subagudo, es muy crónico, 8 meses de evolución. Entonces no vamos a pensar en bacterias piógenas, no vamos a pensar en estafilococos, no vamos a pensar en enterobacterias que podrían ser, puesto que ahora tiene manifestaciones gastrointestinales. Yo lo primero que pensaría por sus antecedentes epidemiológicos son los parasitosis y los hongos. Y me gustan los parásitos porque en la biopsia pulmonar encontraron eosinófilos que fueron interpretados en el contexto de una reacción medicamentosa, pero que también pueden ser interpretados en el contexto de una parasitosis diseminada.
Lo curioso es que a este señor también le han dado mucho albendazol, entonces ya con esto uno dejaría de lado algunos parásitos, pero de todas maneras a lo largo de estos 8 meses el paciente puede haberse reinfectado y puede tener perfectamente una hiperinfestación parasitaria, por ejemplo, por estrongiloides, que es muy común en estos pacientes y en general en la población general que recibe altas dosis de esteroides o que recibe quimioterapia. Debemos pensar en una estrongiloidiasis diseminada, debemos pensar también en un ascaris y que lo que vemos en el pulmón, lo que estábamos viendo en el pulmón, sea un síndrome de Leffler, que es la migración larvaria visceral y que da estas manifestaciones pulmonares en donde uno es muy difícil que pueda precisamente captar las larvas del ascaris cuando se encuentran haciendo su paso por el pulmón, y que podría explicar también estas lesiones cutáneas que vemos aquí, que estas lesiones cutáneas no son de una larva migrans cutánea, sino que pueden ser secundarias a la hiperinfestación que presenta. Entonces, parasitosis intestinales, también hay que meter ancilostomas, hay que meter uncinarias y todos estos parásitos intestinales que pueden ser frecuentes en alguien que vive en un área rural. Entonces, las parasitosis intestinales son importantes como principal posibilidad. Lo segundo son los hongos. Entonces, alguien que vive en el área rural también hay que considerar hongos, entre ellos histoplasma y criptococo principalmente. Pero en alguien que ha recibido tanta quimioterapia, debemos considerar también Aspergillus, y no sé realmente el contacto que él pueda tener con la tierra y con las labores de jardinería o agricultura, pero en nuestro ambiente y sobre todo considerando el sexo del paciente, hay que considerar Paracoccidioides como otro hongo importante. Ya hay otros hongos que serían múltiples a considerar, cuyos nombres, incluso la taxonomía de los hongos varía mucho y constantemente se reclasifica su taxonomía y aparecen otros nombres. Entonces aquí estarían Pseudosporium, Penicillium y otros tantos que en este momento no recuerdo, como Cuningamela, que pueden producir cuadros pulmonares crónicos que se vean sintomáticamente disminuidos en sus síntomas por el uso de esteroides. Olvidaba una cosa importante y es el contacto con perros y gatos, y en este caso las parasitosis hay que tener en cuenta a Toxocara, tanto Canis como Catis, como uno de los parásitos que a partir de estos perros que si viven en una finca pues van a estar comiendo lo que encuentran en la naturaleza, pues pueden ser también una parasitosis importante en este paciente. Él consume frutas silvestres. No mencionaba eso al interrogatorio, doctor. Bueno, Todo era pues muy estricto por las dietas que le habían sugerido de las claro, quimioterapias. bueno, Pues sí era muy estricto con la dieta. Bueno, entonces otros agentes etiológicos a tener en cuenta serían las riquecias, aunque riquecia da unas lesiones en piel muy diferentes a estas y da un cuadro agudo, muy tóxico. Entonces pues hay que mencionarlas por su contexto epidemiológico, pero sería más difícil de tener en cuenta. Otras, y ahora sí, dentro de las bacterias que producen cuadros crónicos, nunca se puede olvidar a tuberculosis y micobacterias no tuberculosas que pueden entrar por la vía respiratoria, como en este caso, y causar lesiones de lenta evolución crónicas y que no presentan fiebre, como les decía, por el uso de esteroides. Otras bacterias menos comunes serían nocardia, que da lesiones en piel, pero no este tipo de lesiones, de unas lesiones más descamativas, incluso a veces hasta ulceradas, pero nocardia es otra a tener en cuenta. Por el compromiso en la columna, que inicialmente pues se consideró que era debido al linfoma per se, siempre en alguien que vive en una finca, no sé cómo sea el consumo de lácteos de este señor, si es leche pasteurizada, si no es pasteurizada, no cuando inició la quimioterapia, sino desde antes, tener en cuenta a Brucela y
su relación con el consumo de lácteos y con el consumo también de quesos y todo este tipo de alimentos que en un momento dado, si no están bien pasteurizados, pueden contener brucela. Para listeria no me gusta porque listeria produce un cuadro de meninges muy manifiesto y el señor, al parecer, además de su linfoma, no tiene manifestaciones neurológicas que sean claras en este momento. De manera que por ese lado eso es como sería mi enfoque inicial en cuanto a la etiopatogenia. Estamos hablando de un patógeno que da un cuadro crónico en un paciente inmunosuprimido con altas dosis de esteroides. Entonces, principalmente pienso en parásitos por la presencia de eosinófilos en la biopsia pulmonar, secundariamente hongos y menos probable, pues, Aló. Listo. Entonces, al paciente, pues, le hicieron estos paraclínicos. Bueno, entonces en ellos pues se resalta que no tiene una eosinofilia marcada como esperaría yo para una hiperinfestación parasitaria. Eso pues ya nos hace menos probable esta. Tampoco tiene pues una leucocitosis importante, la hemoglobina tiene una anemia pues muy leve, las plaquetas están bien, el volumen corpuscular medio está normal, pues es un hemograma de una enfermedad crónica como sería un linfoma que está en quimioterapia. En el ionograma tiene una hiponatremia, una hipocalemia, que está como en el límite, el riñón está bien, el hígado está bien, pues en realidad son unos exámenes que, además de la hipoalbuminemia por la posible pérdida de peso de los 5 kilos y la desnutrición propia de un paciente que tiene hiporexia crónicamente, pues no llaman la atención significativamente para orientar el abordaje diagnóstico. No sé si tienes más exámenes de sangre o si podemos entrar a hacer imágenes Ya, imágenes, doctor, se le hizo el PET scan de ingreso. Bueno, pues Y el PET yo quería, scan, pero no, antes que sí, eso, sí, yo antes que eso le hubiera hecho pues una tomografía de abdomen y una endoscopia para mirar que no tenga listo. una cándida oroesofágica o que no tenga unas lesiones hipodensas en el hígado, en el vaso, adenopatías abdominales, retroperitoneales o incluso pues compromiso por linfoma en el estómago que le darían esos síntomas y la pérdida de peso. Entonces yo le haría antes del PET scan, pues no sé si lo puedes organizar de esa forma, mostrarme una endoscopia y un TAC de abdomen. Colonoscopia no, puesto que el paciente no tenía diarrea y también, pues si tenía deposiciones normales, también hacer un coproscópico y un coprocultivo coproscópico, coprocultivo y coprológico por concentración. Listo, doctor. Entonces el paciente presentó más o menos a los 4 días de estar hospitalizado fiebre, se le tomaron hemocultivos y fueron negativos y persistía con los síntomas, entonces se hizo la endoscopia. Realmente la parte esofágica no mostraba lesiones por cándida y se mostraba pues la mucosa gástrica, que es esta, doctor, muy congestiva, al igual que la mucosa pues duodenal, pulvoduodenal. De esto se Bueno, tomó biopsia, doctor. Eso, entonces, de esas biopsias, entonces en este punto hay que pensar entonces en un paciente crónicamente inmunosuprimido y con estas lesiones olvidaba mencionar un parásito importante que es Cryptosporidium y las isospora, y ciclospora, en fin, todos estos parásitos que son importantes en pacientes inmunosuprimidos. Lo curioso es que estos parásitos producen cuadros diarreicos muy importantes que no tenía ese paciente, pero hemos tenido casos en pacientes con VIH y con un SIDA muy avanzado de estas coccidias comprometiendo incluso la mucosa gástrica y el paciente producto de broncoaspiraciones y un reflujo gastroesofágico importante, lo podemos haber encontrado también en pulmón. Entonces, las coccidias también son un diagnóstico parasitario importante a tener en cuenta en este paciente. Y otro que se olvidaba era citomegalovirus.
pacientes muy inmunosuprimidos pueden presentar no necesariamente colitis, pero sí gastritis, esofagitis por citomegalovirus, pero encontraríamos lesiones ulceradas que no vemos en este caso. Que realizaron la biopsia. Sí, señor, se tomó biopsia, se hizo el coprológico por concentración, pero en ese momento no teníamos el resultado. No se hizo TAC de abdomen, pero se hizo el PET scan y pues eso le evidenciaba también abdomen y realmente no mostró ni siquiera recaída del linfoma y la parte pulmonar mostraba inclusive disminución de los hallazgos que se veían previamente en agosto de las opacidades. Ese no tengo la imagen, pero se reportó así, doctor. Y en ese momento, doctor, cuando pues estábamos esperando el reporte de la biopsia y estábamos esperando el reporte del coprológico por concentración, la familiar nos mostró las fotos de las lesiones que había presentado en julio. ¿Eran estas lesiones? Eran lesiones casi lineales. Sí, estas sí parecen una larva migrans cutánea. Entonces, miren cómo uno puede casi que seguir el trayecto de lo que uno piensa que es un parásito. Eso es el tórax que está señalando ahí. Esto es tórax. Sí, señor, sí, esto es tórax. Y esta es la lesión muy lineal. Sí, o sea, eso parece una larva migrans cutánea. Lo que pasa es que normalmente la larva migrans cutánea uno la ve en las extremidades, porque por allí es por donde ingresan las larvas y van haciendo su recorrido en forma ascendente. Nunca había visto una larva migrans en esta parte, a menos que lo que sí he visto, y pues no aquí, pero sí veíamos en Perú, cuando los pacientes se iban para el área rural a acampar o se recostaban en la grama o en el césped, pues la larva migrans cutánea ingresaba a través del tórax y producía este tipo de lesiones. Entonces, esto refuerza aún más pues, la posibilidad de que se trate de una parasitosis diseminada a pesar de las altas dosis de albendazol que había recibido. Listo, doctor. Entonces, con estos hallazgos, pues reforzamos esa posibilidad y revisamos los hemogramas previos que tenía. Entonces, dentro de los hemogramas previos se vio que desde septiembre que recibió la primera dosis de quimioterapia, presentó eosinofilia hasta de 1200, que fue descendiendo y más o menos con la correlación de los esteroides que se fueron aplicando, más o menos para el 10 de marzo, fue ascendiendo, los eosinófilos fueron en ascenso, presentó un pico más o menos el 10 de mayo que descendió y posterior a la dosis de esteroide que se aplicó más o menos en junio, se dispararon los eosinófilos hasta 3300. Allí pues se aplicó otra dosis de dexametasona, bajaron, pero volvieron a elevarse hasta 3500. Y descendieron, más o menos el 10 de septiembre ya habían descendido para cuando ingresó, que fueron los eosinófilos que revisamos hace un rato que estaban normales, pero él sí había presentado eosinofilia, doctor. Y bueno, se relacionó casi a los esteroides y fue en ascenso, más o menos. Claro. Entonces esto refuerza la posibilidad de que se trate de una parasitosis diseminada, puede ser una estrongiloidiasis, porque estrongiloides ingresa de esta forma, puede ser Ascaris, Toxocara o cualquiera de estos parásitos que pueda haber adquirido en su ambiente rural y que le estaban claramente produciendo el cuadro pulmonar y no sé si ahora también gastrointestinal, pero la posibilidad mayor es que sea alguno de estos parásitos. Yo en este momento le realizaría también una biopsia de las lesiones en piel para caracterizarlas microscópicamente de qué se tratan y como el órgano de choque sigue siendo pulmón, intentaría hacer un lavado broncoalveolar con centrifugación para tratar de ver larvas rhabditiformes de estrongiloides en el sobrenadante, que eso sí lo hemos visto en pacientes con SIDA avanzado e hiperinfestación. Listo, doctor. Entonces se le hizo la biopsia de piel
La biopsia de piel no mostró larvas, fue normal. Se había revisado el reporte de la biopsia de pulmón que tenía, a ver si de pronto en la que tenía de junio se veían algunas larvas porque fue en cuña, pero no se evidenciaron larvas, doctor. O solamente se evidenciaban pues eosinófilos y el patrón en organización. Y la biopsia gastroduodenal mostró esto, doctor. Ay, hermano, eso es muy difícil, pero eso a mí se me parece como a coccidias, pero porque las coccidias son grandes, hay ciclospora es muy grande, Cryptosporidium es grande, pero no recuerdo que esas ingresen como larva migrans. Entonces, pues así por la estructura no logro identificar y no se ve como una larva rhabditiforme, que esas se ven muy bonitas, a menos que el corte no haya sido longitudinal, sino transversal, pero así a ojo, hermano, yo no logro identificar qué parásito es. Listo, A la profe. derecha, Entonces, el cuadrito de la derecha sí parece una larva, ¿no? No, esta, es que son larvas, lo que pasa es que yo y no sé esta decir también. larvas de qué. Tranquilo, doc. Entonces, esta es la mucosa duodenal. Esta es la lámina propia, están los cortes de hematoxilina eosina. Y lo característico de esto es que son las larvas de estrongiloides, doctor, que se quedan en lámina propia y comienzan a eliminar los huevos. Se hizo el coprológico por concentración y se evidenciaron las larvas filariformes, pero ese sí no tengo foto, doctor, porque no se pudo tomar foto, pero se evidenció entonces que tenía larvas por estrongiloides especies. Entonces, esa es la discusión que vamos a llevar a cabo hoy, doctor. Entonces, vamos a hablar de estrongiloides en la era de COVID-19. Estrongiloides es un nematodo intestinal, inicialmente se llamaba Anguilula estercolaris, fue descubierto en 1876 por Lewis Norman y Arthur Babey. Ellos lo que hicieron fue recibir muchas muestras de soldados que venían de Vietnam y encontraron que había muchas larvas, entonces le pusieron ese nombre. Posteriormente, por la taxonomía, se cambió el nombre a estrongiloides. Entonces, de estrongiloides no únicamente tenemos estrongiloides estercolaris, sino también Fuleorni, tenemos Papillosus venezuelensis, Procyonis, que son pues otros tipos de estrongiloides, los principales que tienen compromiso pues patogénico en humanos son estercolaris y Fuleorni, que son estos que vemos acá. A nivel mundial, la prevalencia de estrongiloides es más hacia el trópico, más o menos en los países del norte del hemisferio es no endémica la estrongiloidiasis, pero dentro del trópico sí se hace más endémica la estrongiloidiasis y más o menos en Colombia hay una prevalencia entre el 10 y el 19% según estos datos que son de enlace del 2018, pero hay unos datos oficiales de más o menos el 2003 y 2005 en niños que demostraba más o menos una prevalencia de 3.5%. Son viejos. Estos últimos muestran del 10 al 19%. Entonces, para saber más la parte de patogénesis, lo que pasa es que tenemos la larva. La larva inicialmente es una larva rhabditiforme. Esta larva rhabditiforme ingresa por piel, especialmente los pies descalzos de las personas que caminan pues descalzas en las fincas o en la calle también. Ingresa la larva generalmente va por piel, llega al sistema venoso, el sistema venoso ingresa a la circulación venosa hasta el pulmón y ahí ingresa a los alveolos, como vemos acá. De los alveolos asciende la larva y esta larva llega hasta faringe y ahí puede ser tosida o es deglutida. Y una vez es deglutida, se enquista en la lámina propia, especialmente del intestino delgado del duodeno. Allí lo que pasa con la larva es que comienza a expulsar huevos y estos huevos lo que hacen es penetrar la mucosa colónica, es una posibilidad, o excretarse por la materia fecal. Cuando penetran por la mucosa colónica o por la mucosa, pues ya de la parte más proximal del ano, en la línea dentada o del recto, ahí vuelven a ascender por vía venosa porta y vuelven a hacer el ciclo. Eso se llama autoinfección.
hacen de nuevo el ciclo, autoinfección. Cuando se excretan por las deposiciones, lo que hacen es pasar a una forma sexual o asexual. Entonces la forma sexual generalmente hace el ciclo completo de macho-hembra y vuelve otra vez la larva y se vuelve a tener contacto con piel para poder pasar a circulación y hacer su ciclo. O un evento directo que es la larva directamente sin el ciclo sexual, sino el ciclo asexual. Estos conceptos son importantes porque hay autoinfección, hiperinfección e infección diseminada, como veníamos viendo en el caso. Autoinfección, lo que ya les mencioné, directamente de la mucosa colónica, pasa a circulación. Hiperinfección, ¿qué significa? Que hay una carga altísima de larvas y huevos, y como es tan alta, pues se van acumulando y es lo que genera inicialmente un cuadro pulmonar muy grave, muy severo, puede generar un daño muy grave en la mucosa colónica, en la mucosa intestinal, que va a debutar con hemorragia de vías digestivas. Y la infección diseminada ya es una infección que puede ser secundaria a la hiperinfección o al ciclo de autoinfección, pero que se va a otros órganos. Entonces, infección diseminada se refiere a que no hay compromiso de pulmón, o bueno, lo puede haber o puede haber compromiso gastrointestinal, pero además de ese, hay compromiso de otros órganos como cerebro, como hígado, como riñón, puede producir un síndrome nefrótico también. Entonces es muy importante tener en cuenta estos tres conceptos. La presentación clínica puede ser asintomática, generalmente en pacientes inmunocompetentes, o puede tener una presentación de no diseminada, que es el compromiso pulmonar inicial, un síndrome de hiperinfección, que puede ser el compromiso pulmonar grave, o un compromiso gastrointestinal muy grave, y el compromiso diseminado, que se refiere pues al compromiso de estos órganos más otros órganos adicionales. Principalmente se describe el cerebro y más en personas con compromiso del sistema inmune. Entonces tenemos acá un concepto importante, larva currens o larva migrans. Entonces lo que veíamos en nuestro paciente, que tenía como una migración de la larva muy lineal, esto es muy característico. La diferencia de larva currens y larva migrans está en que la velocidad de la migración del parásito en la piel es más rápida. Currens se refiere a que corre, es muy rápida, más o menos 5 a 10 centímetros por hora de la piel. Y la larva migrans tiene ya un ciclo pues más lento, que puede durar hasta 24 horas por más o menos 20 centímetros. Entonces, larva migrans es la diferencia de larva migrans y larva currens, la velocidad. Principalmente en estrongiloides es larva currens, pero también puede haber larva migrans, pero lo característico es la larva currens. Y en ancilostoma, ejemplo en las uncinarias, es más larva migrans. Entonces tenemos que en la infección no diseminada hay compromiso cutáneo, hay compromiso respiratorio. Estas son las fotos de nuestro paciente. Compromiso respiratorio, que lo que venía presentando era un compromiso respiratorio por estrongiloides, y un compromiso gastrointestinal, principalmente en la mucosa vulvoduodenal. Típicamente el compromiso de infección no diseminada genera reflujo gastroesofágico. Es un síntoma que es muy frecuente y que lo caracterizan como un reflujo gastroesofágico de no supino, que es de no supino, o sea, el paciente está parado y le da reflujo. Entonces es muy característico eso. Pueden presentar diarrea alternada con periodos de estreñimiento. Entonces estos síntomas gastrointestinales pueden simular una dispepsia, un síndrome de intestino irritable, pero realmente puede ser una infección no diseminada por estrongiloides que hay que tener muy en cuenta. En cuanto al síndrome de hiperinfección, generalmente el síndrome de hiperinfección se puede presentar, lo que se describe en la literatura, es décadas después de haber presentado la infección, pues la primoinfección inicial, pero también se puede presentar de una manera pues aguda después de una autoinfección, dependiendo obviamente del huésped y de su sistema inmune. Debuta principalmente con fallas respiratorias, lo característico, la falla respiratoria, y pueden hacer un SDRA, es como lo más típico. Y a nivel gastrointestinal, la hemorragia de vías digestivas es típico.
Ya posteriormente el otro síndrome y último es la infección diseminada, que es un compromiso más sistémico. Aquí vemos las hiperintensidades a nivel de la resonancia, principalmente en el lóbulo temporal e ínsula, y el compromiso, esta es la larva que se encontraba en líquido cefalorraquídeo. Entonces, el compromiso diseminado es en cualquier órgano adicional, no pulmón y no gastrointestinal. Dentro de las maneras de diagnóstico hay métodos convencionales, serológicos, moleculares y otros métodos. Los principalmente pues, reconocidos y prácticamente el gold estándar es este método que se llama el método de Baerman. Es un método que en lo que consiste es que se toman las excretas, la materia fecal, se envuelve en una bolsa, se pone a temperatura caliente y se hace como un bloqueo a nivel de esta parte distal del tubo. Eso lo que hace es que las larvas por el calor vayan saliendo y así se van recolectando las larvas. Otros métodos también convencionales son los métodos por concentración que se mencionaban en el caso y los métodos de microscopía directa. Hay otros métodos también que se pueden hacer por plato de cultivo. Lo que se hace es poner un medio de cultivo y pues las excretas, la materia fecal, y ahí pues favorece que se nutra la larva y pueda pues verse posteriormente. Este es muy dispendioso. A nivel serológico están los métodos por ELISA, por inmunofluorescencia, y a nivel molecular la PCR. Es como lo más típico. Entonces ahora sí hablemos de la parte de estrongiloidiasis, estrongiloides en COVID-19. Entonces tenemos que en los últimos 2 años, probablemente por la COVID-19 o no, se han hecho publicaciones muy elevadas sobre estrongiloidiasis, y pues ello puede estar relacionado a lo que venimos presentando en estos 2 últimos años de pandemia. Sin embargo, al filtrar un poco la búsqueda en PubMed, vemos que únicamente a nivel mundial se han publicado 26 casos de estrongiloidiasis relacionadas a COVID-19 posterior al compromiso, bueno, el uso de esteroides sistémicos. Entonces es muy importante tener en cuenta esto. ¿Por qué? Porque uno, no hay literatura como muy extensa, con mucha evidencia que mencione como el compromiso de estrongiloides después de haber tenido un uso de esteroides sistémicos a dosis altas, como lo que se emplea en COVID-19. Lo que nosotros vemos es que posterior a la COVID-19 que manejamos con esteroides, se presentan un síndrome clínico que se ha venido estudiando muy extensamente, que es el COVID prolongado. Pero antes de un COVID prolongado es siempre necesario pensar en que no haya algo adicional. Entonces por eso traje este caso, porque me parece algo muy relevante que toca tener en cuenta y toca pensar antes de decir y catalogar al paciente que tiene COVID prolongado. Entonces es importante tener en cuenta los grupos de riesgo. Los grupos de riesgo, mirar los factores si son modificables o no modificables, mirar la clínica, si es un curso crónico, la estrategia diagnóstica que vamos a emplear y si el paciente se beneficia o no del tratamiento de acuerdo, pues obviamente al diagnóstico que nosotros pues realizamos con la prueba pues, de elección que vamos a usar. Entonces, identificar los grupos de riesgo. En nuestro paciente, pues fue un paciente que recibió dosis muy altas de esteroides sistémicos por un tiempo muy prolongado, por pues, sospechas clínicas que obviamente pues, no se sabía en este momento qué podría tener, únicamente hasta cuando presentó los síntomas que eran típicos que se pudo hacer la colonoscopia y presentó obviamente las lesiones cutáneas. Sin eso no se hubiera podido pues, realizar esos estudios y no se hubiera podido hacer el diagnóstico, pero tenía muchos factores de riesgo. Entonces, los factores de riesgo son principalmente los medicamentos, especialmente los esteroides a dosis elevadas, más o menos 40 miligramos de prednisolona día, tienen un riesgo aumentado de hiperinfección. Otros factores de riesgo medicamentosos, los inhibidores de calcineurina y las quimioterapias, especialmente con metotrexato, que también pueden generar un aumento de hiperinfección. Otro de los factores de riesgo muy importantes es la infección por el virus linfotrópico humano tipo 1, que es un factor que se relaciona muy estrechamente
a la infección por estrongiloides y generalmente tiene más asociación a hiperinfección. Puse aquí VIH, pero en la literatura mencionan que sí, hay casos de pacientes con VIH, SIDA, que presentan estrongiloidiasis. Lo que mencionan de la literatura es que sí, se puede presentar, pero el hecho de tener VIH-Sida per se no aumenta el riesgo, es un riesgo que se mantiene y más puede estar relacionado de pronto a la hipoalbuminemia, la depresión pues, de las proteínas que secundariamente generan y llevan a esto. Otros factores de riesgo como receptores de trasplante, especialmente los receptores de trasplante renal, por la inmunosupresión que tienen, se relacionan mucho a estrongiloidiasis, las neoplasias hematológicas, diabetes mellitus e insuficiencia renal. Son como los factores no modificables. Y entre los factores quizás modificables que se puedan presentar y que toca tener en cuenta también son el nivel socioeconómico, que es difícil, pero pues puede llegar a ser en algún momento modificable, pero es importante tener en cuenta porque en los estudios que se han hecho se ha visto que el nivel socioeconómico bajo se relaciona con aumento de estrongiloidiasis y especialmente también se puede relacionar a hiperinfección. Y esas zonas endémicas importantes y las medidas higiénico-sanitarias son muy importantes en la evaluación. Entonces, ¿qué se sabe y qué hay en la literatura de estrongiloidiasis y COVID-19? Entonces, se hizo este estudio, fue una revisión de serie de casos reportados en la literatura. Se encontraron más o menos 6 casos de pacientes con COVID-19 que iniciaron terapia con esteroides a dosis muy altas y posterior a esto presentaron una sintomatología que fue, pudo haber sido rash, fueron fiebre o como nuestro paciente tuvo síntomas gastrointestinales. Aquí pues se hizo el diagnóstico por microscopía directa, por ELISA, se diagnosticó estrongiloidiasis. Sí, sí. La palabra rash en español no existe, se dice brote. Sí, señor. Listo, señor. Entonces presentaba un brote y pues esto hizo que se diagnosticara la estrongiloidiasis. Entonces lo llamativo de esto es que más o menos de los 6 casos, 4 eran pacientes que no se encontraban en área endémica de estrongiloidiasis, pero venían de un área endémica. Entonces eso es importante porque todos los estudios, bueno, solo son 2 los que están publicados de estrongiloidiasis y COVID-19, se han hecho en áreas no endémicas y lo que esto nos llama la atención es hacer estudios, hacer en áreas endémicas, tropicales, para ver realmente cómo está relacionado la COVID-19 a la estrongiloidiasis y si hay algún fenómeno de confusión que pueda estar generando de pronto síntomas sistémicos que nosotros estemos dándole alguna interpretación diferente, puede ser una posibilidad, pero esto pues no se sabe bien porque pues no hay evidencia muy sólida. En cuanto al tamizaje, es importante tener en cuenta las sensibilidades, el rendimiento de las pruebas. Entonces aquí tenemos la prueba con el método de Barman, que es una sensibilidad del 72%. Aquí tenemos otra con el método de Edgar del 89%. Tenemos acá el examen directo que tiene una sensibilidad muy baja, es del 21%. Y este es el método de concentración de 48% la sensibilidad. Realmente vemos que estas dos que son las más empleadas tienen una sensibilidad muy baja. En unos estudios mencionan que la sensibilidad del examen directo y el método de concentración puede aumentar quizás hasta el 60% si se hace seriado. Es muy importante eso. Una muestra única no nos da el diagnóstico, de pronto una muestra seriada sí nos puede ayudar. ¿Qué quiere ser seriado? Que se hagan por lo menos 3 muestras seguidas para pues, poder apoyar el diagnóstico y aumentar la sensibilidad. Dentro de las otras pruebas diagnósticas tenemos las pruebas serológicas. Vemos que las principales son las pruebas de ELISA y las pruebas por inmunofluorescencia de detección de anticuerpos y vemos que tiene una sensibilidad más alta, inclusive hasta del 98%. Entonces son muy importantes. El problema con estas pruebas es que tienen una reacción cruzada con otras endometriasis, pero nos pueden ayudar a descartar por la sensibilidad tan alta que tienen. Otra cosa importante es la eosinofilia. Generalmente la eosinofilia se presenta en el 15 a 38% de los pacientes. Es una eosinofilia que puede ser, y como vimos en nuestros pacientes, muy fluctuante, muy intermitente y nos puede despistar. Y lo que es usual es que la eosinofilia preceda los síntomas
gastrointestinales y pulmonares. En este caso, pues ya habían síntomas pulmonares, pero habían unos síntomas gastrointestinales de nuevo, y las lesiones cutáneas, recordemos que aparecieron más o menos en julio, y unos 3 meses después empezaron a manifestarse empezaron a aparecer las manifestaciones gastrointestinales. Entonces es importante eso, pero pues es muy intermitente, es muy fluctuante, la fisiología es como traicionera. Y la inmunoglobulina E también nos puede ayudar, tiene baja sensibilidad y especificidad, pero nos puede orientar de pronto entre 38 y 79% de los casos. De las pruebas moleculares, importante, pues la PCR, según lo que se menciona, cuando está asociada a un kit de Onfield, por ejemplo, una PCR multiplex, generalmente es una prueba que, según lo que menciona en la literatura, puede ser de bajo costo, pero realmente sabemos que pues estas pruebas son muy costosas y realmente se tienen que aplicar a pacientes muy seleccionados. Tienen una muy buena sensibilidad y especificidad. Este era el estudio que les mencionaba. Entonces los pacientes con SARS-CoV-2 que tuvieron estrongiloidiasis, y en este estudio lo que hicieron fue lo siguiente: cogieron aproximadamente 2.500 pacientes con COVID, le aplicaron una ELISA para estrongiloides y encontraron que más o menos 7 pacientes presentaban positividad. Todos los pacientes que se recolectaron en este estudio fueron pacientes provenientes de zona endémica. Entonces el llamado que nos hace este estudio es que, bueno, hay pacientes que provienen de zona endémica, que traen el estrongiloides, y hay que hacer pues más estudios para comparar si el rendimiento y la prevalencia de los pacientes que no vienen de zona endémica es igual a esto, ¿no? Y así poder hacer la recomendación. Pero lo que más nos llama la atención es que esto pues nos tiene que impulsar a hacer pues estudios en zonas tropicales. Este estudio lo realizaron en España, y el estudio que les mostré previamente pues eran reportes de casos, y fueron pues reportes de casos de zonas endémicas, pero se realizó en Estados Unidos. Ahora ya para finalizar, entonces, ¿cómo tratar? Entonces, ¿trato o no trato el paciente que le sospecho estrongiloidiasis? Entonces tenemos, pues la evidencia de COVID-19 no existe porque no hay, de si yo tengo que dar profilaxis o no. Como les mencioné inicialmente, toca individualizar el paciente porque pues no hay evidencia, toca poner todo en contexto. Entonces, primero mirar el grupo de riesgo, mirar las pruebas diagnósticas. Obviamente si es una emergencia que toca iniciar el corticoide porque si hay indicación, entonces pues eventualmente habría que evaluar la posibilidad de profilaxis, debido a que más o menos la dexametasona, una dosis de 6 miligramos, que es lo que se recomienda en los estudios para COVID-19, equivale a 37 miligramos de prednisona. Como les mencionaba, el riesgo de hiperinfección es de 40 miligramos o más, pero se han visto casos que dosis diferentes o más bajas también se pueden relacionar a hiperinfección porque depende más del huésped. En este estudio de Cochrane, lo que se mencionó pues y se evaluó fue evaluar ivermectina versus albendazol, ivermectina versus tiabendazol e ivermectina una dosis versus 2 dosis de ivermectina en grupos muy seleccionados. Es importante este estudio tener en cuenta los criterios de inclusión porque los grupos seleccionados en unos estudios fueron pacientes con riesgo, en otros estudios se excluyeron los pacientes con riesgo y generalmente eran pacientes que no tenían compromiso de enfermedad diseminada ni hiperinfección, eran más pacientes con enfermedad crónica. Y lo que se evaluó fue la cura parasitológica en general y los efectos adversos asociados. Como vemos acá, pues en la evaluación de sesgos de este metaanálisis, vemos que hay un alto riesgo de sesgos. Entonces, pues solo como hay dos ítems de que tiene un riesgo de sesgos bueno, pero pues el resto tiene un alto riesgo, moderado riesgo de sesgos. Entonces es importante también tener en cuenta eso a la hora de pues aplicar los resultados del estudio en este caso. Entonces vemos que ivermectina versus albendazol, en total se evaluaron 7 estudios para hacer el análisis cuantitativo del metaanálisis y en 4 de los estudios se evidenció que la ivermectina fue mejor que el albendazol en cura parasitológica. La ivermectina a una dosis en cura parasitológica, no estoy hablando de cura clínica ni de pronóstico de mortalidad, no.
Este desenlace realmente pues, es un desenlace clínico, paraclínico, perdón, que también depende obviamente de las pruebas que se realizaron. En este caso, también en los estudios había mucha heterogeneidad de las pruebas que se realizaron. En unos mencionaban que se hizo examen directo, recordamos que el examen directo tiene una sensibilidad baja, entonces esto nos puede pues, dar una falsa sensación de que pues, puede ser mejor, pero en otros sí se hizo estudio de serología. Entonces hay una pequeña disparidad. Pese a la buena heterogeneidad que tiene estos resultados, hay que mirar bien con lupa los grupos que se seleccionaron y obviamente el desenlace que solo fue cura parasitológica. En cuanto a ivermectina diabendazol, se compararon y lo que se encontró fue que no había ninguna diferencia en cuanto a cura parasitológica, entonces daba lo mismo dar ivermectina una dosis versus diabendazol, y en cuanto a ivermectina una dosis versus 2 dosis, se encontró que no había diferencia. Sin embargo, solo fueron 2 estudios y pues los grupos fueron muy pequeños, solo 47 pacientes, es muy poco y pues realmente es difícil tomar una decisión clínica con eso. Entonces todavía hay dudas de si una dosis versus 2 dosis pueden ser mejor o igual en el contexto de un paciente que tenga de pronto una infección crónica por estrongiloides. Ya entonces para finalizar concluimos que la infección por estrongiloides es frecuente, pero por la presentación asintomática, larvada, los síntomas que son casi inespecíficos, puede pasar muy desapercibida, confundirse con otra cosa y puede ser un evento clínico subdiagnosticado en la actualidad. No sabemos porque tampoco disponemos de pronto de las pruebas más sensibles y más específicas o son muy costosas para tenerlas al alcance y aplicar pues esto a gran escala. Y es necesario pues establecer consensos y estándares epidemiológicos para determinar el tamizaje pues, en determinados grupos de pacientes con COVID y también pues obviamente en esta era post-COVID que es muy importante hacer el diagnóstico diferencial. Y listo. No sé si tengan alguna duda, inquietud. Muy bonito el caso, gracias a los que lo trajeron. Ah, mira, el profe estás preguntando algo. El doctor pregunta si alguien da albendazol a los pacientes de COVID antes de iniciar la dexametasona. Alguien de del Pues acá en el foro. San Vicente siempre se da. A mí me parece... Sí. A mí me parece que, y creo que aquí está en el protocolo pues de tratamiento al inicio, porque pues básicamente todos los pacientes, por lo menos los que vemos en el San Vicente, habría que asumir que vienen de área endémica. Y yo quería resaltar también pues una cosa y es que me parece muy interesante la interacción con COVID-19, ¿cierto? Porque digamos que cuando presentaste el caso y ya en retrospectiva viendo que todo esto pudo haber sido estrogilentes desde un punto de la evolución hacia adelante, y a mí sí me hubiera gustado pues como que contaras un poquito más acerca de en qué muestras era que se habían hecho positivos estos pacientes, pues se habían hecho positivas las PCRs y cuántos CTs o ciclos se necesitó para que fuesen positivas, porque si bien pues lo que había que hacer es lo que se hizo y digamos que la aparición de la vulvoduodenitis fue muy, pues digamos que fue como lo que marcó la diferencia en poder llegar a un diagnóstico. A mí me parece que nosotros, pues me imagino que en el Pablo, no sé dónde es este caso, pero en todas partes hemos visto pacientes con linfomas que reciben R-CHOP, que les da COVID, y aquí hemos tenido casos incluso hasta 3 meses en donde se sigue documentando infección por SARS-CoV-2 con CTs bajos, en quienes en realidad el diagnóstico lo hace el lavado broncoalveolar, pero no sé aquí, por ejemplo, el diagnóstico se hizo cómo. Y no me acuerdo si el diagnóstico se hizo en agosto o en septiembre, cuando le dio esa nueva PCR positiva en el 2021 a finales. Sí, el diagnóstico se hizo en agosto, doctora, y no vi los CTs. Lo único que había pues era la PCR y estaba las imágenes, doctora, que sí iban en aumento, que pues no se sabe si fue por
neumonitis o no. Él se hizo un TAC control el 30 de septiembre, que fue un mes después de haber tenido el episodio de la COVID, y fue completamente normal. O sea, ya no tenía ni siquiera las opacidades en vidrio esmerilado. El tratamiento para estrongiloides se inició el 29 de septiembre. Entonces, no creo que en 2 días haya mejorado pues, la tomografía, porque la tomografía fue el 30. Entonces, ahí sí. Sí, no, pues, en este caso como la entonces confusión. sí, todo indica que de un momento para acá era estrongeloides. Pero muy interesante, ¿cierto? Porque todos tenemos esa tentación de seguir dando esteroides y inmunosuprimir aún más el paciente. Todos sabemos que eso lo predispone a otro tipo de infecciones, pero como estamos tan acostumbrados a dar esteroides para SARS, pues digamos que cada vez esa decisión se toma de una manera más sencilla hasta que uno llega pues a casos como este. Obviamente todo el mundo recurre a dar albendazol como profilaxis porque digamos que es eso, ¿cierto? Bueno, un tratamiento. Y como es post, pues es mucho más sencillo prescribir los 3 días de albendazol que hacer un no post para un medicamento que vale 2.000 pesos la botella, pero que igual hay que hacer un MIPRES. Pero en pacientes de alto riesgo habría que considerar eso como terapia. Porque a mí me sorprende mucho que este señor esté vivo, pues es una enfermedad que tiene una altísima mortalidad. Y este estuvo de buenas. Sí, de hecho el paciente en este momento lo único que presentó pues últimamente fue una parálisis facial de Bell, pero del resto de la parte del linfoma, la parte pulmonar y la parte gástrica, todo está súper bien. O sea, yo revisé las últimas notas de evolución de ambulatoria y el paciente ha evolucionado muy bien de la parte, pues el problema gástrico, inclusive los edemas mejoraron porque él ya está comiendo, pues me imagino que mejoraría también la parte de la albúmina y por ende pues esa parte nutricional se estableció pues mejor. Pero si el paciente evolucionó, posterior al tratamiento evolucionó muy bien. Muchas gracias. Bueno. Hasta luego. Bueno, hasta luego, doctores. Muchísimas gracias.